Sorry. Slides are not gonna really go on it. Y acá un poco de la agenda. Estamos un poco retrasados con esto, pero vamos a seguir. Bueno, como ya discutimos un poco, hablando un poco de los problemas y de la forma como la Internet opera, vamos a seguir para una parte acerca de cómo promover la seguridad en tus dispositivos, cómo mantener una buena higiene, cómo segurizar y cómo securizar los datos en tus dispositivos y en tus cuentas. Entonces, vamos a seguir y hay algunas cuestiones y vamos a reflejar un poco acerca de cómo todos nosotros tenemos un desafío que es implementar medidas de seguridad fuertes. ¿Qué podemos hacer respecto a esto? Bueno, el primer paso ya lo hicieron, que es estar acá, estar consciente, tratar de cambiar tus hábitos en cuestiones digitales. ¿Y qué significa esto? Estar seguro en el mundo virtual no significa que tenés que cambiar todo, pero cómo te acercas de las cuestiones virtuales. Tenemos que comprender el tamaño de la Internet. No sé si lo sabes, pero significa Red Internacional de Dispositivos. Es un montón de dispositivos, computadoras, tablets, centros de datos, todos interconectados. Y eso nos permite, por ejemplo, conocernos y estar juntos ahora, estar capaz de estar acá y hablar y explanar. Y esa es la parte buena de la Internet, de la accesibilidad. Y eso hace maravillas cuando la utilizamos bien. Pero hay un lado sombrío de la Internet. Cuando la Internet ha sido creada en los años 60, fue creada como una herramienta para trabajar entre pares. Y eso tenía mucho que ver con amenazas como ataques externos, bombas, incendios y todo esto. Pero también puede no haber seguridad adentro de la Internet. Cuando tenemos un dispositivo conectado, todo lo que hacemos es visible. En los años 60 no era un problema, pero ahora en los años 2000 sí es un problema. Entonces, las medidas de seguridad se están construyendo y esto es por camadas. Hay muchas cosas que pueden salir errado, equivocado, que de hecho necesitamos revisar las posibilidades y comprender que todo este negocio tecnológico, Google, Microsoft, Windows, Mac, están involucrados o apoyan la estructura capitalista. Entonces, la estructura ahora en los años 2020 se desarrolló muy distinto respecto a privacidad y a seguridad. Cuando estaban invirtiendo en desarrollar las tecnologías, las empresas
percibieron que no podrían monitorar nuestros datos y para ellos eso es como un negocio muy grande. Entonces, la Internet hoy en día con este modelo extractivista son compañías que ofrecen servicios WhatsApp, Google Docs, Zoom, que utilizamos, creamos una cuenta y entonces pueden sacar nuestros datos y con esto tratan de monitorarnos y comprender nuestra motivación y, y determinar quiénes somos. Y esto significa que, porque todo deja una pista en la Internet, me gustaría explanar un poco cómo funciona la Internet y cómo podemos hacer para asegurar, para promover seguridad en nuestros dispositivos. Entonces, no importa si envío un pedido en la Internet o si visito una página web o si envío un correo a Ana para organizar a este taller. Lo que importa son los datos, cómo los datos viajan y quiénes tienen acceso a los datos. Entonces, cómo la Internet funciona tiene un impacto muy grande en nuestras vidas. Quizás en el futuro las personas van a tener más interés en hablar acerca de esto. Entonces tenemos que pensar que todo en la Internet se va a quedar para siempre. Información es poder. Y siempre va a haber alguien que a él o a ella le gustaría obtener tus datos. No importa si estoy comprando rosas para mi mamá o algo que no parece interesante, pero mis datos siempre van a interesar a alguien. Internet es una herramienta que nos inspira y que nos permite crecer. Pero siempre va a haber personas que quieren nuestros datos, no sé si para atacarnos o para profitar de nuestros datos. Entonces, criminosos cibernéticos si pueden ir a mi vecino y no pueden llegar a mí porque utilizo encriptación y otras formas de protección virtual, no pueden llegar a mí. Entonces van a mi vecino o a mi vecina porque no utilizan este tipo de medidas. Entonces lo que tienes que hacer es solamente seguir algunos pasos muy razonables para securitizar tus dispositivos. Y es la primera camada de seguridad. Vamos a hablar de un concepto que es endurecer tu dispositivo, que también se llama seguridad de punto final, que es para reducir la superficie de ataque, para reducir la vulnerabilidad. Y hay errores, ¿no? Por ejemplo, si enviamos un correo a la persona errada, solo percibimos después porque cometemos un error y entonces pensamos con más cuidado. Y necesitamos de esto porque nuestros dispositivos son el punto de acceso a la Internet. Y bueno, todo en la Internet se va a quedar para siempre, pero todo también en la Internet se puede ubicar. Puedo monitorar, por ejemplo, tu histórico de navegación y conocer tus motivaciones, tus intereses.
Y no se puede en la Internet controlar lo que Microsoft, por ejemplo, hace con mis datos. Por eso tenemos que tener la propia responsabilidad sobre nuestros dispositivos. Y tenemos dos líneas de acción. Una es hacer la seguridad de los datos en tu dispositivo y para lo tanto tenemos que intentar de evitar ataques y evitar riesgos. Entonces, para securizar nuestros datos en el ambiente virtual, lo que podemos hacer es tener una buena reflexión acerca de qué tipo de datos tenemos. Sé que Mike de Open Briefing brindó un taller hoy sobre evaluación de riesgo y les recomiendo muchísimo que se fijen porque ese taller quizás es un poco más en seguridad física, pero seguramente les brindará con una forma de pensar, una forma metódica respecto al valor de tus datos y motivación de de las personas que atacan. Porque al fin, las personas que van a usar y abusar de nuestra información están en tu camino y eso tiene que ver con la forma como utilizas la Internet y esas personas se pueden tomar ventaja de nuestras vulnerabilidades. ¿Cuál es el daño que este tipo de ataque puede promover? Y bueno, esa es una de la mejor forma de pensar. Y la segunda línea de acción tiene que ver con evitar que tus dispositivos sean comprometidos. Entonces, todos escuchamos de correo electrónico de phishing, por ejemplo. Entonces, siempre pensar en tener conexiones seguras en la Internet. Y hay gente que saca provecho de nuestras debilidades humanas, ¿no? Entonces hay personas que con poco conocimiento se han sufrido como golpes, scams y correos con phishing, por ejemplo. Y estas personas pueden ser atingidas por malware, virus y, por ejemplo, correo de phishing. Pero incluso personas que tienen conocimiento pueden ser víctimas de este tipo de ataque. Entonces, tenemos que normalizar este tipo de acontecimiento. Bueno, vamos a enfocar en laptops, notebooks y también en la interfase de la Internet y teléfonos y pensar cómo tenemos que organizar todo para hacer la seguridad de nuestros dispositivos. Entonces, no son consejos para todos los dispositivos, es un poco más enfocado en lo que hablé. Entonces, no importa si usas Mac o Windows. Perdón, me quedé mirando otra cosa. Sí, pero ¿qué quería decir? Es usar antivirus para Mac, para Windows, porque van a evitar las amenazas. Entonces, es una buena capa de seguridad. Es importante utilizar. Algo muy común en oficinas, por ejemplo, es que las personas se van al baño, se van a tomar un cafecito y dejan sus dispositivos desasistidos, ¿no? Por favor, si lo hagas, bloquea a tu dispositivo.
Eso toma menos de un minuto para infectar tu dispositivo. Entonces, esté consciente. El foco es cómo segurizar nuestros datos. Como saben, cuando la Internet se creó, todo, todos los datos para viajar de un punto A B van abiertos. Es el proveedor de Internet de tu elección, el departamento técnico tiene acceso a todos tus datos. Eso es predeterminado. No podemos hacer nada al respecto. Porque sabemos que la Internet es abierta y todo dentro de la red puede ser visto. Tenemos básicamente dos formas de manejar esto y tener seguridad para nosotros. Una forma es encriptación. ¿Saben qué es encriptación? I just think of it as kind of like mixing Creo up que es the order como or like un poco some way to sacar el orden de kind of take a set of information and then like la jumble it all información, up and como hide it. mezclar la I don't know how to información, explain it. esconderla. Sí, es difícil explanar, pero voy a intentar. Bueno, la información es básicamente texto y cuando encriptamos a algo, mezclamos este texto. Entonces, por ejemplo, si estoy en comunicación con Ana para organizar este webinario y hay un agresor que tiene interés en nuestra comunicación, esa persona puede ver que yo y Ana estamos nos comunicando. Pero si utilizo encriptación, el agresor no va a ver el texto porque está todo mezclado. La persona va a saber que estamos hablando y cuánto tiempo estamos hablando, pero no van a leer, a comprender nuestra comunicación. La segunda forma de securitizar la información no es encriptar la información, pero es el anonimato. Entonces, en este caso, vamos a ocultar quiénes son las personas. La información sigue abierta. Lo que digo es, el contenido está abierto, pero un agresor no puede saber quiénes están hablando. Pueden leer lo que está escrito, pero no saben quién. Entonces, a veces necesitamos una capa de protección de encriptación o de anonimato y a veces necesitamos de ambas las capas de protección. Hay datos en movimiento cuando los datos están viajando, por ejemplo, de mi dispositivo a tu dispositivo, WhatsApp, Signal, por ejemplo. Y estaría buenísimo tener encriptación. WhatsApp lo utiliza, pero es un poco roto, no es perfecto. Y también no sé si conocen, pero GBT, que usa encriptación en correo electrónico para fines de mailing, de difusión. Y hay también cuando los datos están desconectados como datos offline. Y para lo tanto es posible hacer que no sea posible que se puedan ver, porque los datos no se están moviendo, están parados en el mismo lugar. Entonces, es importante habilitar la encriptación completa. Otro ejemplo, si estoy viajando y pasando por un aeropuerto y mi dispositivo es robado, cuando encuentro a mi dispositivo
o la policía lo hace, bueno, otras personas, la policía o otras personas van a tener mi dispositivo y todos los datos que están adentro. Si tengo encriptación y si funciona en este modo de encriptación completa, cuando conecto a mi dispositivo voy a necesitar una contraseña para de-encriptar, porque encriptado los datos son básicamente textos mezclados. Y algo importante es standby. Si dejo a mi dispositivo en standby con encriptación, puede ser posible para el policía o un agente que está con mi dispositivo, puede sacar la información y puede ver si es el caso de estar en standby. Muchos casos en mi vida he visto esto, ¿no? De tener encripción, pero que no funciona perfecto si el dispositivo está conectado o en modo standby. Bueno, en general Mac, Windows y Ubuntu tienen una función predeterminada de encriptación y en definitivo les recomiendo que lo hagan. Entonces, por ejemplo, BitAttacker for Windows, FileVault for Mac y Lynx for Ubuntu. Esto también se aplica para unidades USB, ¿no? Que muchos de nosotros las tenemos para imprimir algo o porque hay archivos de un proyecto específico que estamos trabajando y tenemos todo eso en una unidad USB distinta. Y recomiendo que las encripten también, que hagan la encriptación para tener una capa, la primera capa de dificultad para un agresor. Entonces, si soy un agresor y quiero mirar los archivos de tu USB, tengo de hecho que tener mucha motivación para buscar si tienen una capa de protección con encriptación. Hay teléfonos también que tienen encriptación predeterminada, que es verificada, pero para hacerlo hay que activarla, ¿no? En las configuraciones en general. Entonces, algunas personas activan encriptación, pero no tienen ganas, por ejemplo, de poner tu contraseña todas las veces que hay que conectar el dispositivo. Pero trata de hacerlo, porque hay que intentar hacer que todo se ponga más difícil para un agresor. Entonces, la idea es no hacer fácil para una invasión o para comprometer tu dispositivo. Actualizaciones automáticas. Algunas personas no les gustan, a algunas personas no les gustan porque no se sienten muy cómodas con las actualizaciones automáticas y tienen miedo de perder información y datos al hacer las actualizaciones. Y sí, eso se puede comprender porque cada pedazo de software, cada actualización trae algo distinto, pero hay que pensar que, bueno, puede haber un error pequeño y agresores pueden abusar, ¿no? de esta debilidad de la actualización, pero importante saber que cada actualización tiene una capa adicional de protección y actualizaciones en general son relacionadas con seguridad. Algunos sí con usabilidad, pero el enfoque la mayoría de las veces en las actualizaciones son de seguridad.
Entonces, las actualizaciones ofrecen nuevas partes para evitar ataques, para evitar errores. Entonces, trata de poner actualizaciones en todos tus dispositivos, la computadora, teléfono, dispositivos principales o periféricos también, proyectores, impresoras, todo que funcione con una tecnología smart. Sí, necesitamos las actualizaciones. ¿Y cómo se llama esto? Bueno, esta sesión está siendo grabada, entonces pueden volver acá. Perdón que tengo una distracción acá. Entonces, todo que se puede conectar a tu dispositivo trae como una entrada que un agresor puede utilizar para usar y abusar de tus datos. Y los datos son el componente más caro y más valioso de tu computadora o tu dispositivo. Puede reemplazar todo, pero no puede reemplazar la información y tus datos. Mi próximo consejo es tener un backup, una copia. ¿Cuántos de ustedes lo tienen? Para los archivos y ficheros. ¿Quiénes lo tienen? La tienen, una copia. ¿Nadie? Bueno, la forma que hago una copia es tener una copia online de Google, pero a veces también utilizo un dispositivo externo. Al menos tenés una copia y eso es importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, si sos víctima de un ataque y te piden un rescate, por ejemplo, y hay que pagar una cantidad de plata para tener tus datos de vuelta, pero también, no sé, si se rompe el dispositivo, ¿qué vas a hacer con tus datos? O entonces, si una compañía decide hacer un cambio, entonces algunas personas no tienen un buen plan de contingencia, pero hay que tenerlo porque es tu seguridad. Entonces, sabiendo que nuestros datos son el componente más caro, tienes que proteger a tus datos. Y para lo tanto, hay que tener una copia en caso que nuestros datos son comprometidos o destruidos. Por ejemplo, si mi computadora es secuestrada, puedo simplemente ignorar el rescate porque tengo copias y porque todo está encriptado. No me va a afectar, incluso si necesito mis datos para una reunión mañana, porque tengo una copia y tengo la encriptación. Bueno, estoy basada en Ámsterdam y si tengo un accidente con mi computadora y si tengo una reunión muy importante mañana por la mañana, como tengo un buen plan de contingencia, puedo manejar, incluso si mi computadora es robada, con un dispositivo externo o con el dispositivo. Fátima, tu disco externo tiene que ser encriptado y por lo tanto puedes utilizar un poco de estos que mencioné acá, como BitAttacker, FileVault y Lynx. Puedes utilizar uno de estos para hacer una encriptación completa de disco. Y cuando tengas tus datos encriptados, puedes transferirlos. Y tener un plan de contingencia es también definir lo que quieres proteger, lo que quieres tener una copia.
tenemos miles de archivos, de fotos, y no es realístico encriptar a todo. Pero tenemos que tener dimensión, idea de lo que necesitamos mantener y proteger, definir lo que es importante tener en forma de copia. Precisamos también definir cuándo. Entonces, datos relacionados con tu organización pueden estar automatizados, protegidos por la organización, pero ¿qué hacemos con archivos y ficheros temporarios? Es importante tener un plan de contingencia para ser capaz de utilizarlos caso necesites. Entonces hay que definir qué vas a mantener y dónde. Entonces, por ejemplo, si soy una defensora de derechos y hago un proyecto en Amazonia con una comunidad donde hay un riesgo alto y el gobierno, autoridades de seguridad de gobierno me están mirando, soy un objetivo del gobierno, es importante establecer una nueva forma de hacer las cosas, porque es muy probable que voy a ser atacada. No sé cuándo, no sé cómo, pero sé que es probable. Si mantengo mis dispositivos y mis discos externos en el mismo lugar, significa que es fácil para el agresor tener mis datos. Entonces, en general, es importante tener 2 copias de los mismos datos y deben estar encriptados y debemos esconderlos. Entonces, por ejemplo, si quiero una copia de mis cosas profesionales, puedo tener en mi casa o mis datos, mi copia con datos personales en la casa de mis amigos o de mi familia, donde no es obvio que estén. Entonces, es importante una vez más implementar encriptación. Puede ser un poco desafiante para personas que no están acostumbrados, pero es importante. Y limpiar tu dispositivo y hacer una instalación limpia. Como Ana estaba mencionando acerca de malware y spyware, no saben cómo es fácil infectar un dispositivo. Mismo si somos cuidadosos, podemos tener nuestros dispositivos infectados. Podemos siempre sufrir una infección por las redes que visitamos y que son importantes, o porque hay personas poderosas que a ellas no nos gusta, o por un error. Entonces es muy difícil, incluso para expertos, no infectarnos. Hoy en día, por el estado del arte, ¿no? De los virus. Por eso es importante hacer la limpieza y también una instalación limpia. Puedes, por ejemplo, utilizar algo que se llama Tails, T-A-I-L-S, que es un sistema operacional que funciona bien para escenarios muy delicados. Es un sistema que está en una unidad USB. Entonces se puede evitar lo que es muy común, que es corromper al dispositivo, sufrir un ataque, una infección. Entonces vamos a suponer que mi computador o mi dispositivo se infectó. Entonces puedo utilizar Tails en mi USB y lo que pasa es que el invasor puede estar en mi computadora,
pero no va a tocar la fuente de mi computador. In some, yes, thank you, Matthew. In some, En algunos how you call it? Scenarios where En security is algunos not needed, escenarios where eso location es of the necesario cloud para data is la absolutely seguridad. preserved, and the threats are really on stake. Cuando We always las recommend amenazas actually son to eminentes compartmentalize and then to use y that por eso es sensitive importante. information in this Y state. también les Why? recomiendo Because it hacer is prepared and thought compartimentación. to be able to use as a computer, but to Entonces be from piensar the box en and by cómo, default secured for your communications en and your cómo resources. hacer Something maybe comunicaciones there seguras around. por But of course, yes, it's a dispositivos challenging distintos. operating system, mostly if you are new to Pero sí, security, eso puede then ser it's algo easier desafiador, actually to wipe. en especial I don't know, si sos una I don't persona know if nueva any of you know that en este when you are tema. deleting your Entonces, files or Tails whatever, puede ser your un computer poco is actually difícil, not un poco limited. desafiador. Did you knew that? Okay. So one of the things we have to do is to learn to Una de wipe las or to cosas delete. que To wipe, necesitamos that means hacer to es overwrite the limpiar, hard drive no where deletar, that pero file limpiar el disco data duro, was contained. el hard drive And y then is to los clean datos start our que devices. están Now, contidos allá technology has advanced a y lot, hacer también and una 10, 15 instalación years ago, limpia. reinstalling your device was Bueno, a headache. 10, 20 Give me a años minute. atrás hacer una But instalación limpia nowadays era un is, dolor de cabeza, pero you have a hoy en día wizard, you la can move the tecnología follow está a muy wizard that is very avanzada clear y and gives you puedes much seguir complications, el and you can wizard reinstall your de la device within less computadora than y 1 vas a hour. ser Always you have a backup capaz of your de, data before. de tener tu dispositivo para conectar en media hora. Te pregunto si es suficiente como borrar los archivos o los ficheros de la computadora, ¿no? De poner en la papelera, en Windows. Cuando limpiamos el hardware, eso va a la papelera, los archivos van a la papelera. You really No, definitivamente no. maybe it's wise to explain this a minute. Bueno, So voy when we a are explicar en un in minuto, release, pero cuando, my porque presentation, estamos muy when we retrasados, are on, pero cuando when we are deleting, we are just Cuando deleting the path, deletamos meaning we are archivos, deleting solo borramos el camino, no deletamos el fichero. your file or your video or whatever content. Puede It's ser not un deleting, archivo, it's only un deleting the path. video y That's no why está with deletado, forensics or solamente el specific, camino, el path. motivations, you can Entonces, retrieve all of that personas que information. tienen la That's motivación why y el wiping entrenamiento pueden makes a difference. recuperar So if you delete y from default limpiar from es your devices, distinto. or if it's your smartphone or your computer, you are just deleting the path, not the file. Sí, just the path. como les dije, When you are cuando wiping, what deletamos, you do is you ponemos en la use another papelera, piece of solo software deletamos el that camino. actually Y is cuando deleted. hacemos la limpieza, Because you cannot cuando delete hacemos nothing online. el wipe, It's how it is digital, lo que it stays pasa es always que forever. otro You are software, overwriting de it. hecho, So va a depending on borrar your level of lo que paranoia, queremos the level of deletar. sensitivity of the data you are deleting, or Entonces, a depender de la sensibilidad for example, de if los the datos same que tool estás has a borrando component o de la and capacidad de tu this one is opositor, government, el you are entrenamiento, NSA. So depending on the se capacity of your puede opponent, then recuperar. you're gonna want to overwrite Entonces, a couple of times, 7 times, por 5 ejemplo, times, you can puedes go up to hacerlo 35. 5, 7, Meaning that 45 later veces, forensics 47 will not be veces. able to retrieve. If you Y, don't do this wiping, this y sí es posible recuperar si borras, ¿no? Un archivo muchas veces, pero si haces el wipe, si haces la limpieza, sí los archivos están deletados. Entonces, la recomendación es hacer una instalación limpia una vez al año. Parece un poco loco, pero quiero decirles que tener un dispositivo es tener responsabilidad sobre él. Las configuraciones, la identidad, hay que chequear las cosas. Porque cuando simplemente usamos un dispositivo sin tener la responsabilidad, no estamos haciendo de la forma que está bien. Es necesario chequear privacidad, es necesario chequear las
sugerencias de autofilling, ¿no? De llenar automáticamente, como completar automáticamente. Toda esa parte de automatización le da a la computadora poder. Automatización es son datos, ¿no? Entonces es poder. ¿Puede darnos una recomendación de software para wiping? Sí, hay distintos softwares a depender del sistema operacional, pero si no te importas, voy a enviar un correo electrónico más tarde con hipervínculos para esto. Mañana voy a enviar a Ana. Gracias. De nada. Ahora vamos a endurecer los dispositivos, enfocando en cómo no comprometer el dispositivo. ¿Y qué es comprometer? Es dar la oportunidad para ataque a agresores. Porque estamos accesibles, porque no tenemos cuidado y a veces nos atacan por curiosidad. Es un poco como dejar una ventana abierta o una puerta abierta. Hay gente que tiene ganas de ver qué hay adentro. Una cosa importante es evitar conexiones de Wi-Fi no confiables. No sabemos, de hecho, quiénes hacen la gestión de toda red de Wi-Fi que utilizamos. No sabemos quiénes son los gestores y las personas que están utilizando el Wi-Fi y para qué están utilizando. Y cuando utilizamos Wi-Fi abierto, corremos riesgo. Por ejemplo, a veces tenemos una conexión de internet en el celular, pero no en la computadora. Entonces, trata de compartir de tu propio celular. Evita Wi-Fi de Starbucks, de aeropuertos, de bibliotecas. En esos lugares suele haber personas con entrenamiento y con la capacidad para hacer invasión y para atacar nuestros dispositivos. Bueno, primera cosa, date a tus dispositivos la conexión de internet que es confiable. Pero si estás en una situación que no puedes hacerlo, que tenés que usar Wi-Fi, les recomiendo usar un VPN, que es más una medida de privacidad. No es anonimato, no nos brindan con anonimato, pero es privacidad. Y acordate que privacidad y seguridad no son la misma cosa. Están en una casa, la seguridad sería la cerca y como cerrar la puerta y este tipo de cosas, pero la privacidad sería cerrar bien la ventana con cortinas. Son conectados, privacidad y seguridad, pero son distintos. Hay que tener conciencia de esto. Un VPN, en general las personas lo usan para mirar Netflix de otra parte del mundo. Es como la gente lo usa, pero lo que hace es encriptar los datos de tu dispositivo para saltar a la base de datos. Normalmente esto sería visto por el proveedor de Internet. Depende de la legislación de datos en un país, pero en algunos países hay legislación de privacidad y de datos que permite que los proveedores vean nuestro tráfigo o ver nuestros datos para evitar acciones terroristas, por ejemplo. Entonces, algunos proveedores pueden quedarse con nuestros datos. Y si estás en un Wi-Fi que no es confiable,
Por eso es bueno tener un VPN. Entonces, es un poco como entrar en un túnel. El VPN va a ver que estás ingresando en un túnel, pero no va a ver lo que estás haciendo. Estás como comprando un vuelo, estás buscando información, todo eso no se puede ver. Pero usar un VPN es delicado, porque hay muchos servicios. Entonces trata de buscar VPNs que no tengan un modelo de negocios que es basado en vender los datos. Trata de buscar los VPNs que son open source, que tienen fuente abierta. Trata de buscar VPNs que están ubicados en países donde hay buena información respecto a privacidad. Y trata de buscar un VPN que no tengas que pagar por un VPN, porque seguramente van a usar tus datos para su modelo de negocios. No es un buen enfoque. Bueno, hay Mullvad. Trabajo con esto hace muchos años. Mullvad. Ahora les estoy escribiendo. Perdón, pero voy a enviar a todos. Envío solo para Matthew. Para todos en un minuto, perdón. Bueno, son hoy en día, por supuesto tenemos que notar que mañana puede no ser, pero hoy en día son confiables, tienen un compromiso con la privacidad, no mantienen datos necesarios, no mantienen otros datos extras, y está relacionado a metadatos. Entonces, ejemplos que hablé antes, la dirección del VPN, cuando busco una dirección, el VPN va a ver mi solicitud, pero sí, serán capaces de ver mi solicitud, pero enseguida de responder a mi solicitud, van a deletar mis datos. Entonces, si algún país o gobierno solicitan mis datos, no van a ser capaces de hacerlo. Entonces, eso es bueno para confianza. Estamos retrasados, espero que algunas personas puedan quedarse un poco más. Entonces, sí, elegir un VPN es complejo, pero trata de ver esas cosas, ¿no? Fuente abierta, privacidad y no pagar por un VPN. Trata de pensar en VPN como una medida de privacidad, no de seguridad. Entonces, HTTPS, eso había sido un tema hace algunos años, hoy en día no es tanto. Probablemente están conscientes de esto, entonces voy a tratar de una forma muy rápida. HTTP era un protocolo, ¿no?, de la Internet para transferencia de datos. Y protocolo es un poco un lenguaje y era abierto. Google, creo que fue Google, no me acuerdo muy bien, pero decidió que no era bien, que era muy peligroso para bancos, para universidades, para espacios de trabajo, y estaban haciendo verificaciones y verificando que había problemas, porque, bueno, una contraseña, por ejemplo, podría ser vista. Entonces se creó
HTTPS y el S significa seguridad. Entonces se adiciona una capa de protección. Cuando los datos viajan de mi computadora a una central de datos, hay una capa de protección que es la encriptación. Entonces, Google ahora no acepta páginas web o clientes, ¿no? que tengan una dirección sin la S. Hay que ser HTTPS y no HTTP. Entonces es una capa de seguridad. Entonces, cuando viajas, fíjate en la dirección, si es HTTP, es antiguo, menos seguros, pensar si quieres quedarte ahí. El ideal es HTTPS. Bueno, está consciente de, como hablamos antes, criminosos son perezosos. Entonces, trata de evitar phishing y malware. Como son perezosos, los criminosos tratan de disparar una acción. Entonces, por ejemplo, en las redes sociales pueden abusar de los datos por un ataque cibernético, por correo electrónico, por llamadas telefónicas, y intentan tratar de disparar una acción en nosotros, lo que significa que normalmente un correo de phishing es más o menos en la forma de, bueno, tu seguridad ha sido invadida, hay que cambiar tu contraseña. Te dan un poco un sentido de urgencia. Necesitas hacer algo ahora, si no vas a tener problemas. Pero phishing no es muy customizado, no es muy personalizado, porque en realidad, en general, son hechos con traducciones muy malas de Google Translator, por ejemplo. Sí, traducciones muy malas. Entonces no es solo phishing, es todo el ecosistema de la Internet que está basada en observancia capitalista, ¿no? Si no estás alerta, si no estás consciente, si no tienes atención, vas a hacer un error. Entonces, si tienes prisa y no lees tu correo con atención, quizás que vas a cometer un error, quizás que vas a ser phished, que vas a ser capturado por el malware o phishing. Entonces no te calles en malware. Hacer clic en un hipervínculo fraudulento no es posible evitar. Y Google tiene como el mejor sistema de seguridad, pero un sistema muy mal de privacidad. Google es conocido por hacer un negocio con tus datos. Puede ser los servicios, puede ser Google Drive o tu cuenta de Gmail, no importa. Pero Google lo que trata de hacer es recoger a tus datos y lo venden. Pero tiene uno de los mejores sistemas de seguridad.
pero no te va a proteger en términos de privacidad, no va a garantizar que tenés la privacidad que necesitas. Pero sí puedes utilizarlos, los servicios, porque es muy cómodo utilizar Google Drive, pero es muy malo para mi privacidad. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Porque van a leer mis correos, por ejemplo. Entonces, lo que puedes hacer es instalar una capa de protección en tu Google. Entonces, encriptación, por ejemplo. Y entonces no van a ser capaces de leer tu contenido. Hay herramientas que puedes utilizar, hay trucos. Poner una capa de encriptación en tu Google Drive. Altamente recomendado. Bueno, en el correo electrónico que les voy a enviar, puedo enviar también algunas guías, algunos hipervínculos. Open Briefing tiene un documento sobre seguridad y que tiene que ver con la forma como tienes que pensar para estar seguro. Y en dos direcciones, poner una capa de seguridad, encriptación y una camada de anonimato, esconder quiénes somos. Y hay muchas formas de instalar. Puede ser como algo que está de anonimato. Y es por esto que recomiendo limpiar, instalar limpio, no cada 2 meses, pero al menos una vez al año. Y si no tienes el lujo de hacerlo y estás trabajando con temas muy sensibles, entonces de hecho necesitas considerar trabajar con Tails, que ya mencioné, ¿no? Que es algo que se pone en la unidad USB y tenés un dispositivo seguro y securitizado. Y no vas a utilizar solo la computadora, pero vas a acreditar y apoyarte en el estado del arte. Bueno, otra cosa, no deja tus dispositivos sin supervisión. Como hablé, ataques y infecciones pasan en 1 minuto cuando estás en el baño o tomando un café. Y apaga los dispositivos. Los dispositivos necesitan descansar. Vos necesitas descanso, computadoras también. Hay muchas razones por lo que debemos hacerlo. Por ejemplo, infecciones de virus. Cuando no tienen la permisión para instalar en su hardware, entonces todas las veces que apagas y que ascendes tu computadora, los virus no pueden instalarse. Otra cosa, si mantienen servicios en tu computadora o tus dispositivos para siempre, pueden causar errores que son malos para el rendimiento del dispositivo. Entonces, dale a tus dispositivos algún descanso. Hay algunos dispositivos como el Windows, que es el más reciente, o Mac, que es más reciente, nunca se apagan. Nunca se apagan, mismo si lo apagas. Entonces, mi recomendación es ir a las configuraciones para descubrir cómo hacer para, de hecho, apagar la computadora o el dispositivo. Porque la mayoría se pone en standby o hibernan, pero no se apagan. Y la computadora necesita descansar.
Y entonces, bueno, estoy muy retrasada, tenemos solamente 10 minutos, pero puedo tener otros 15 o 20 minutos para que podamos ver accesos seguros, logins seguros. Perdón, hablo mucho. Ahora vamos a hablar de otra capa de seguridad. Hasta ahora vimos que los dispositivos tienen como dos puntas, los datos y la parte dura. Y ahora vamos a hablar sobre cómo segurizar nuestras cuentas. Entonces es la primera capa de seguridad porque es la primera cosa que puedes hacer para proteger a tus dispositivos. Es sobre verificación. Tengo un vídeo acá que es gracioso porque las personas vamos a ver personas con contraseñas sencillas y también vamos a ver sobre cómo ingeniería social funciona. El presentador pregunta a las personas por sus contraseñas en la calle y la primera cosa es que las personas dicen no, no te voy a contar, pero después de algunas preguntas y de alguna insistencia, las personas comparten la contraseña. Y este es el estado del arte, ¿no? De la ingeniería social. ¿Pueden ver o no? Bueno, está a camino. No, necesito parar mi pantalla. Voy a parar para compartir la próxima ventana. Ahora lo ven. Bueno, hablamos mucho de seguridad cibernética. Las compañías y los individuos están preocupados con la seguridad, privacidad de la información. Incluso el presidente Obama hizo propuestas sobre esto en el martes y eso es genial, pero necesitamos hacer un trabajo mejor. La contraseña más común en América es contraseña 123. Entonces hoy salimos con una cámara para preguntar a las personas sobre sus contraseñas. Y esto es como pasó. Estamos hablando de seguridad cibernética y de las contraseñas. ¿Cuál es tu contraseña? Es el nombre de mi perro y el año que me gradué de la escuela. ¿Cuál es el nombre de tu perro? Jameson. ¿Y a dónde fuiste en la escuela? En Pensilvania. ¿Y cuándo te graduaste? En 2009. Es el nombre de mi gato y un número aleatorio. Sí, es mi gata de infancia, su nombre es Jolie. Entonces tu contraseña es Jolie y un número. ¿Y cuál es el número? Ah, mi cumpleaños. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? 12 de junio. Entonces es Jolie 6 12 94. ¿Quieres que les den mi contraseña? No. Sí, pero queremos saber para saber si es fuerte. Bueno, déjame pensar. Una es Tel Aviv 458 y entonces Israel. Creo que es fuerte. Para mí es Irlanda 123. Gemma 123. Gema. Bueno, es un nombre italiano. Es el nombre de mi abuela. ¿Cuál es el nombre de tu abuela? María. Entonces María es tu contraseña. Sí, ahora la sabes. Oh, sí. Sí, es una lesión terrible. Un momento, necesito parar a esto.
Perdón. Too many tabs open. Yeah. So you more or less got Entonces, más the o menos knowledge, no? comprendieron We all la use very idea. weak passwords, but we Todos have to think that utilizamos passwords, they're contraseñas obsolete. débiles They are y not obsoletas human approach, and they're really difficult en to un handle. enfoque humano y None of us difícil can de come with manejar. 14 plus En characters general, no random and tenemos remember them. contraseñas So, de yeah, that was a challenge. 14 caracteres y However, I don't know aleatorios. if you have seen. No sé si Let me share the lo screen. conocen o si ya lo vieron, Is this one? Share, yeah. pero I quiero don't know if compartir. you have checked ever, if you have Ya been leaked. So you chequearon want si your password por security algún raised, motivo your tu verification, contraseña ha verification sido raised. hackeada, There's two things. First is like filtrada. we are not good at passwords. That's Bueno, really lo que sabemos es piece que of no software that's somos gonna help buenos us do con that. That's contraseñas password managers. And then y because that's not algunas enough, because personas the password tienen is not only hosted nuestra by us, contraseña, porque the hay un service, the servidor online service that y has to el verify us servicio has to know it, or has to tiene know a que bit of it, saber nuestra or has to be contraseña able o al to menos una infer it from parte, hashes, like more o technological thing, necesitan to inferir actually verify that nuestra you are you seña, and you're nuestra able to host the contraseña, services. para But saber sometimes si podemos services get acceder a los hacked. We all servicios. have heard Pero LinkedIn being servidores hacked, son hackeados todo el momento. Netflix ha being sido hacked, many hackeada other y muchos huge otros services otros are hacked. servidores That muy means that grandes. there's a website Entonces, that I don't know if you hay know about una it. página I'm web, gonna say it for you now. no sé Do you si see it? Have a la Living Phone, conocen. or do you not see it? Yeah. ¿Quieren verlo? Have a Living Phone is Bueno, a es really nice esta resource to verify y es if un your recurso passwords muy have been leaked. interesante para So if saber you type here your email here, si tu for example, contraseña mine, fue I filtrada. hope I don't get Espero que la hacked. mía no. No, it's just Espero an que mi contraseña no haya sido very hackeada. carefully, but if my password was Si leaked, mi contraseña it will be fuera here giving hackeada, me, filtrada, some information la of when sabería it was breached, in which haciendo clic service, and acá. what you should do to Y actually entonces avoid también this. podemos But saber lo it's que hacer interesting para because evitar. if you have yo qué sé, a Gmail account Si tenés with una Facebook, cuenta de it is very Gmail likely, o de or account that Facebook, you use for your web services, it is very likely that in one of the es muy services that you have probable used, que stress it in the alguno years, de los it's been servicios leaked. que If you usas have a good password ya manager, tenga sido hackeado o filtrado. whistle when this happens, so you know you have to change your password. Entonces, And if no, you a have veces to type, you recibimos have un to use this aviso type y of sabemos software que actually tenemos to que be aware cambiar if your nuestra passwords have been contraseña, leaked. pero Not from your side, but from the website. porque eso puede pasar side. no de tu lado, pero del Then lado going back del to servidor my, o de la página web. a ver, let me see how A ver, no. No, it's okay, I need to stop and start again. necesito parar y compartir una vez más. Working. So this have a been pawn is like just a funny thing to Entonces, eso es actually, algo check on your gracioso o passwords when they interesante were being leaked. para And then chequear. we have another resource. Y también No, tenemos it's otro too fast, recurso. sorry. Perdón que voy muy rápido, pero van a recibir la presentación por correo. Oh. No. Sorry, give me a second. Because I just passed it too long. Fast. So in this link, En este hipervínculo, Phishing Quiz, hay algunos ejercicios para comprender un poco más, para identificar correos fraudulentos, correos de phishing, que es algo muy común en general en persona en un servicio que tenés o una persona que conoces para tratar de fraudar, ¿no? Y como mencioné, eso es importante para la seguridad. Recomiendo muchísimo. Van a mostrarte cómo identificar y reconocer scam y fraude. Bueno, propondría un ejercicio, pero no tenemos tiempo. Hay este ejercicio acá
que es para y pueden utilizar tu contraseña. Y te van a decir cuánto tiempo llevaría para un software para descubrir tu contraseña. Eso es para que tengan una idea de qué tan fácil es descubrir una contraseña como María, Israel, 1, 2, 3. ¿Cuánto esfuerzo es necesario para descubrir? Y es muy poco. Entonces, es importante tener contraseñas de 14 o más caracteres aleatorios y que infiere si tienes contraseñas fuertes que no son predibles, y eso hace tu seguridad aumentar mucho, pero mucho. Vamos a compartir con ustedes y por favor compartan con sus colegas también. No sabemos cuál es la intención verdadera de las personas. Entonces, esto acá es educativo solo para verificar si tu contraseña es fuerte o débil. Pero sí puede haber como ataques cibernéticos. Entonces, cuando utilizas este recurso para ver cuán fácil es descubrir mi contraseña, por favor no utilice una contraseña verdadera. Inventa otra, trata de tener otra, pero no utilice tu contraseña verdadera. Bueno, tenemos, no sé ustedes, pero tenemos como 20 o 25 contraseñas o 50 o 200 contraseñas a depender de tus hábitos sociales, y nuestra cabeza no es capaz de recordarse de contraseñas de más de 14 caracteres de 20 contraseñas. Y no necesitamos, porque hay tecnología, y tecnología no es mala o buena, depende de cómo la utilizamos. Puede ser malo o puede ser una herramienta mágica. Bueno, vi que muchos de ustedes lo usan, pero voy a comentar un poco acerca de esto. Bueno, estoy hablando de administrador de cuenta, ¿no? Es un servicio que funciona como, bueno, tenés una llave y la llave contiene una caja fuerte con todas tus contraseñas, y esto ayuda a crear contraseñas fuertes, y se crean contraseñas únicas, distintas de nombres de familia, por ejemplo, que es nuestro primer impulso, ¿no? Poner información conocida o familiar como contraseña. Bueno, lo que va a hacer también un administrador de cuenta es crear un archivo encriptado con todas las contraseñas. Y este archivo es encriptado. Entonces hay un disco, encriptación y otra encriptación para las contraseñas. Entonces, si tu dispositivo se va a las manos cerradas, el administrador de cuenta puede ayudar. Pero una cosa importante es que, ¿cómo vas a poner todas tus contraseñas juntas? Esto crea algo que llamamos de riesgo de punto único. Agresores cibernéticos tienen interés en este tipo de
de website. Entonces, esto aumenta un poco el riesgo en caso sea hackeado o filtrado, porque hay interés en invadir este tipo de servicio. Entonces, recomiendo muchísimo tener una contraseña. Contraseña. Esta, por ejemplo, es sincronizada en todos los dispositivos porque está en la Internet. Yo personalmente no considero seguro. Todo que está en la Internet puede ser recuperado con más o menos esfuerzo, fácil o no tan fácil, pero sí se puede recuperar todo que está en la Internet. Entonces no soy muy amiga de tener un administrador de contraseñas que está en la Internet, porque hay este riesgo. Entonces mi estrategia es usar KeePass. KeePass tiene una forma diferente. Es un software distinto. Depende un poco de tu sistema, pero es fuente abierta y es local, lo que significa que no va a tocar la Internet nunca. Entonces es considerado algo de seguridad más alta. Entonces mi estrategia es tener mi KeePass en mi dispositivo y tener una copia con una contraseña. Entonces tengo una copia, necesito una copia de mis contraseñas. Pero esto me permite tener mi copia y mis contraseñas de una forma local. Me permite tener contraseñas un poco más débiles. Por ejemplo, para Twitter o para Facebook. Necesitan ser fuertes, pero no es crucial. No es, bueno, si es filtrada, no es un poco como tu situación financiera, tu banco, por ejemplo. Entonces tengo KeePass y aparte mi copia con las otras contraseñas. Y la dinámica es solamente esto. Vas a estar seguro si tienes algo online o offline, pero esto te va a ayudar a, por ejemplo, si tu contraseña es filtrada, vas a ayudarte a tener contraseñas más fuertes en el navegador. Pero Google, por ejemplo, puede mirar y eso es una práctica mala porque no tenemos control sobre los datos, no sabemos cuánto Google ha compartido y cuánto ha guardado. Entonces, tener tus contraseñas automatizadas en Google, Firefox, por ejemplo, Google o Firefox o Safari o no sé qué. Simplemente no confiaría, no confío. Contraseñas son datos muy sensibles y hay que tener responsabilidad y hay que tener propiedad sobre tus contraseñas. Si está guardada en el navegador, no tienes control sobre tus contraseñas. Permites que el navegador maneje tus contraseñas. ¿Pueden tocarlas o no? Esta es una cuestión que no podemos contestar.
Entonces, en ese sentido, mi recomendación es tener un administrador de contraseñas y tener una contraseña que está conectada. Y tener una política fuerte de contraseña distinta, por ejemplo, para tu computadora en casa y tu computadora en la oficina, y sincronizar las contraseñas entre tus dispositivos. Y para los que tienen las contraseñas almacenadas en el navegador, fíjate que pueden verlas. Eso es útil para cuando tienes un administrador de contraseñas, puedes importarlas y puedes importarlas en un administrador. Entonces, despacio, lo que va a pasar es que vas a tener con el administrador, vas a tener contraseñas más fuertes. Y te van a ayudar a hacer sugerencias para cambiar tus contraseñas, que es hecho de una forma aleatoria. Y entonces, en esta dinámica de abrir los servidores con tu administrador de contraseñas, hay la garantía de cambiar todas las contraseñas si fueran hackeadas o débiles o filtradas. Entonces, el administrador de contraseñas es importante en relación a dos riesgos online. Uno es el riesgo de phishing. Máquinas no hacen errores, no son perezosas como nosotros, trabajan mucho más rápido que nosotros, y entonces tenemos esta máquina que va a chequear si estás ingresando a tu contraseña en la dirección correcta y si no es algo fraudulento, que es común en phishing. Hay algunos generadores de contraseñas y muchos vienen con un clipboard adentro, y esto garantiza que se puede copiar y pegar, pero las contraseñas nunca van a tocar tu computadora. Y esto es importante para evitar malware. Y a veces se pueden bajar keywords y no tenemos conciencia de esto. Y entonces, por patrones para reconocer, se puede rescatar los datos. Y hay patrones para reconocer a tu contraseña. Entonces, el administrador de contraseñas no solo te ayuda con contraseñas fuertes, pero te ayuda con malwares, a evitar malwares. Van a protegerte con esta función anti-phishing, con los keylockers que cierra todo. ¿Cómo se llama? Keyboard stroke. Entonces va a evitar ese tipo de keyboard stroke. Otra cosa es que van a hacer una copia de tu archivo y vos tenés que almacenar el archivo encriptado. Hoy en día no es suficiente. Hace algunos años era más fácil ser infectado por malware, pero hoy en día es más fácil, más probable que hackers van a invadir, ¿no? Eso pasa porque
porque hubo una evolución respecto a evitar malwares y, y por eso tener una contraseña fuerte no es suficiente. Si perdemos a la contraseña, y hoy hay una posibilidad, por ejemplo, si perdes tu contraseña, puedes recibir un mensaje que dice, si no te acuerdas tu contraseña, haz clic acá. Y lo que pasa es que hoy en día hay algo que se llama identificador de segunda acción o identificación en dos etapas, pero seguramente, no sé si conocen, pero seguramente se acuerdan de los bancos, ¿no? Y tenemos una tarjeta de crédito, por ejemplo, y un código PIN. Entonces es algo que tenés y algo que sabes. Tenés tu tarjeta y sabes tu PIN. Y eso pueden ver en la pantalla. Es una forma de verificar algo que sabes, algo que tenés. Un dispositivo, una tarjeta, una máquina pequeña. Sí, este mismo te acuerdas, Julia. Entonces, esto, algo que tenés y algo que sabes o que sos. Por ejemplo, ojos, la voz, la cara. Pero soy un poco escéptica respecto a biometría. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque si perdes una contraseña, puedes cambiarla, pero no puedes cambiar tus ojos, tu cara y tus impresiones digitales. Quizás en el futuro van a desarrollar un poco mejor la tecnología de biometría, pero hoy en día estamos en un punto donde podemos subir más al capitalismo, extractivismo, o podemos quedarnos en una situación de respeto a privacidad y a seguridad. Y todo va a depender bastante de lo que nosotros como usuarios hacemos. Si las compañías tecnológicas perciben que para nosotros es importante privacidad, van a desarrollar y invertir en esta tecnología. Tenía un ejercicio, pero estoy muy retrasada. Bueno, quizás puedes contestar un par de preguntas. Sí, sí, vamos a hacerlos. Eso es un poco interactivo. Y es un poco para resumir lo que hablé, porque hablé sin parar por 2 horas y es mucho contenido. Y entonces me gustaría estar segura que comprendieron el más importante. La idea inicial es darles este ejercicio, que son 3 columnas. En una tenemos los riesgos, en la otra tenemos tácticas de mitigación posibles, y en la otra tenemos área de acción. Seguramente hay un nombre mejor para esto en inglés, pero es un poco que tiene que ver con la área que será afectada por este riesgo o por la mitigación, la medida de mitigación. Entonces me gustaría darles algo interactivo donde elegirían primero un riesgo, después una área de acción y después qué sería la mejor táctica de mitigación. Entonces podemos elegir a alguien, o Ana puede elegir a alguien, o tener un voluntario y hablar un poco de 2 riesgos, por ejemplo, y después vamos a discutir un poco acá colectivamente. Quizás un voluntario. Julia, sí, Julia sabe un montón.
No escuché a Julia. Hablé con Matthew, pero no contigo. Y vos, Inés, perdón, no sé tu nombre. Y Guinness. Ah, Guinness, perdón. Mi pronunciación es muy mala a veces. Julia, ¿te atreverías? Solamente elijas un riesgo, Hilaria. Dale. Bueno, perdí la primera hora, todo, entonces un aviso. Vamos a ver. Un ataque de personificación. ¿Y comprendes qué es un ataque de personificación? Me imagino que alguien tratando de simular que soy yo, pero... Oh, no. Alguien tratando de hacer una fraude, un phishing conmigo, simulando que es alguien que conozco. Sí, alguien de tus contactos. Sí, por ejemplo, Ana tratando de contactarme, solicitando a mi contraseña, por ejemplo. Sí, entonces, si estás en un ataque de personificación, ¿qué mitigación elegirías y qué área? ¿Qué área comprometería? Sería, bueno, entrar en mis cuentas o tener mis cuentas comprometidas. Y lo que haría sería denunciar la cuenta fraudulenta para mi equipo de tecnología y quizás hablar con Ana en separado para avisarla que pasó eso. Sí, esa es una buena práctica. Si tenés un correo de phishing pero no estás segura, hay que contactar en otro canal y decir, bueno, creo que esta cuenta está tratando de personificar a ti o a tu servicio, pero por otro canal. Entonces, si recibiste un correo, trata de llamar y si te llamaron, trata de enviar un correo. ¿Y por qué? Hay que denunciar. Porque, primero, la gente tiene que saber, y esto pasa muy seguido, puede pasar con cualquier persona, y tenemos que manejar este problema, pasa muy seguido. Y para manejarlo necesitamos saber, necesitamos conocer. Y a veces las personas están tímidas o inseguras. Y bueno, recién empecé mi trabajo acá en esta organización. Y si voy a denunciar, quizás no van a renovar mi contrato. Pero sí, los agresores sacan provecho de esto, de esta inseguridad. No tengas miedo. Habla acerca de esto, normaliza tus miedos y este es el mejor enfoque. Matthew, ¿te gustaría elegir uno? Sé que conoces un montón porque vi en tus reacciones. Sí, seguro. Riesgos de red. Esto podría ser Wi-Fi, por ejemplo, en una Starbucks y hay un hacker tomando un café acerca de mí y tengo que evitar que mi dispositivo sea comprometido. Si tengo un VPN, lo utilizaría. Definitivamente. Ignes, ¿te gustaría hacerlo? Seguro. Entonces, perder acceso a mis datos. ¿Debería elegir una acción o mitigación? ¿En qué área piensas que estás tratando cuando hablamos de tus datos de acceso? Sí, segurizar los datos en mi dispositivo. Entonces, encriptación en el computador, en la computadora y tener una copia, un backup. Tener más de uno backup, más de una copia.
¿Quieres el último, Ana? ¿Quieres hacer el último? Yes, why not? Yo, sí, Give ¿por me qué a no? mistake I can try. So Puedo remake intentar. one is your device gets Lo hacked. que queda Yeah, es that's done dispositivo overnight. hackeado. So Yeah. what has to be done Entonces tiene que is ser, secure the creo que portable segurizar device los datos en mi or avoid dispositivo device compromise. This one is more o tricky because at the end, evitar hacking comprometer el data is hacking dispositivo. devices or Sí, cuando hablamos de hackear datos, together. estamos But sí in hablando this de dispositivos, training pero for en today, I este was more focusing on entrenamiento device estaba un poco más compromise, how enfocada you can get your device en, compromised. Because en you el have all the dispositivo, security of the evitar que world sea comprometido. in your computer. If you have a virus Entonces, si of estás malware trabajando en tu living within your computadora y computer, tienes un there's no virus, encryption and there's no hay anything that encripción, protects no you. hay mucha cosa que pueda hacer. Right. So I'm sorry it took so Ah, long. So perdón, 45 minutes tomó later, mucho but tiempo, I sé kind que of knew estamos that muy it was going to be very retrasados. difficult to do Sabía because que there's sería a lot of bastante information. difícil I poner don't todo want to en be 90 rude if I minutos, run pero too espero much, que please haya sido ignore if útil. I give too much information. Y no sé Actually, si ha sido muy I did my fácil o best to si ha make sido sure that demasiada información, I think pero intenté mi mejor. Creo que ha sido muy interesante y muy útil. Y si estamos retrasados es porque seguimos preguntando, seguimos haciendo I preguntas. really like these sessions of Ask Me Everything. Sí, Because, Ana, eso me encanta I en like to sesiones know donde las all personas of me you, right? It's preguntan important, but todo, at the end you are related with porque this en el fin your own es lo que concerns, importa. like personal. And Sus maybe miedos, some are shared because of the type of tus work we miedos, do, tus but not preocupaciones que always. puedo hacer. So I was like, I like Entonces this, me Ask Me gusta Everything, just mucho. about myself. So that's my yeah, I think with that we would continue Sí, like creo que forever. con eso vamos a seguir eternamente. Sí, porque es algo para pensar en sus organizaciones. Hay que pensar en red. No hablamos de metadatos, por ejemplo, y los impactos de todas esas cosas, pero es importante. Es importante que una persona una vez al mes pueda visitar y hacer preguntas y cómo accionar la conversación, hablando acerca de los temas, normalizando, no como un peso, como una obligación, pero algo que será útil en el futuro. Tenés que recordarse que no necesitas ser como el corredor más rápido del mundo para ganar una corrida. Hoy en día es muy fácil hackear y filtrar porque hay muchos errores. Bueno, no quiero robarles más tiempo. Si tienen preguntas, estoy abierta a contestar, pero sé que están muy cansados. Quizás me puedan escribir por correo más tarde, o no sé muy bien cómo es el proceso interno para contactarme, pero acá tienen mi dirección de correo también, mi dirección electrónica. Y les voy a enviar un correo, probable que mañana, con los hipervínculos e información de interés para ustedes. Y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Susana, muchas gracias. Sí, si hay algunas preguntas más específicas y si hay, tiene más lógica seguir en una dinámica más bilateral, hablando directamente contigo, Susana. Sí, y eso está en alta demanda. Voy a compartir el material y la información, los consejos y también la grabación de la sesión. Sí, y me gustaría si es posible tener algún comentario, algún feedback respecto a mi trabajo, respecto a esta sesión, y si lo tienen, por favor, no hesiten. Creo que la Internet necesita un tiempo específico para hablarnos, porque no podemos defendernos si no conocemos. Es como tratar de huir sin saber de qué huimos.
Necesitamos conocer cómo la Internet funciona para defendernos. Tiene que ser personalizado, customizado a nuestro contexto y perfil, porque todo cambia muy rápido y hay mudanzas de contexto, mudanzas, perdón, cambio de redes, y conocer a la Internet y su funcionamiento ayuda mucho. Gracias, Susana. Sí, muy importante conocer las formas de defendernos. Y todo cambia constantemente. Muchas gracias a todos y todas por estar en acá. Y gracias, Susana. Deseo un buen día o noche, lo que sea. Bueno, muchas gracias por los medios y por la conversación. Bye bye. Have a nice evening. Thank you. Bye.